Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos y bienvenidas. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Bueno, la foto ya está. Sigue la película. Estuvimos como en un partido de truco, orejeando los naipes durante todo el año. Ya las cartas están sobre la mesa. Sabemos quién ganó, ¿eh? Sabemos quién ganó la partida y fue el gobierno. Ahora, ¿cómo sigue la historia? De todo eso vamos a hablar en un ratito. Compartimos nuestros anunciantes y empieza el programa. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y como decíamos en la apertura, un programa especial, porque queremos, querido Walter, hablar de lo que fue el domingo, largo y tendido, pausado, con nuestras miradas que coinciden en algunos caminos y en otros no. Como siempre nos gusta a nosotros honrar las diferencias, porque en las diferencias se construye. Y vaya que se construyen las diferencias, que lo primero que te quería preguntar, Walter, es, estamos viendo un presidente totalmente distinto. El presidente del domingo a la noche no era el presidente que teníamos acostumbrado a ver en los medios, en sus declaraciones en las aperturas de los años legislativos. Yo creo que estamos, no sé si ante un cambio de época, pero sí ante, por lo menos, un cambio de libreto. Sin duda, coincido 100%. Creo que lo que vimos el domingo, el lunes y los días que siguieron a la elección responde un poco más al Milei post-derrota, al de la noche de la derrota en la provincia de Buenos Aires, en la cual se hace cierto mea culpa y se reconoce que hay necesidad de cambiar en la estrategia hacia la elección legislativa nacional, que el que vimos más beligerante en campaña, ¿no? Bueno, finalmente la moderación, la necesidad de entender que tenía que llegar con el discurso al votante de alguna forma, en el cual pudiera remarcar qué era lo que él consideraba que se estaba haciendo bien y qué era lo que querían hacer hacia adelante, y en ese querer hacer estaba la posibilidad de sentarse a dialogar con aquellas fuerzas que hoy en campaña no iba a poder concretarlo, pero que él consideraba que una vez pasado la campaña sí lo iba a poder hacer, como los denominados gobernadores dialoguistas. Y creo que ese mensaje, sumado a lo que ha sido una campaña, creo yo, no tan concreta de la oposición, ¿no? Con mensajes que llegaran más al votante, y cuando te digo la oposición, no te digo solamente al peronismo, el kirchnerismo, que es la referencia máxima de una elección en la que se polarizó el voto, sino sobre todo aquellos que quisieron pelear y terciar en la elección, como Provincias Unidas, ¿no? Como las fuerzas de centro-izquierda que no comulgaron con el kirchnerismo, con el peronismo. Bueno, finalmente terminaron raleadas y creo que eso le terminó dando un resultado al oficialismo nacional inesperado hasta por ellos mismos, por lo menos hasta un par de días antes. Sí, está claro de lo inesperado. Esto no hace más también, Walter, que
ponderar un poco, ¿no? el sistema democrático argentino, Sí. porque uno escucha siempre de los perdedores, ¿no? Bueno, lo que pasa, y en realidad lo que refleja la Argentina, está bien, cierto, probablemente muestra de la inestabilidad de los sistemas políticos que no terminan de afianzarse. No olvidemos, Walter, que este Milei, que ahora aparece otra vez al trote hacia el 2027, era el Milei que tenía la lengua afuera hace 15 días, pero era el Milei que tenía la lengua adentro hace 4 meses y era el Milei. Bueno, y lo mismo el peronismo, que desde hace, ahí sí, 70 años se lo viene dando como desaparecido, y después las vueltas, la renovación, Menem Cafiero, la experiencia de Duhalde, el kirchnerismo, el triunfo de Macri, que parecía decir, este propio Milei, otro Milei, que prometía poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo. Quiero decir, estamos frente a un escenario que tiene bastante volatilidad todavía. Ahora, es cierto que, creo yo, también en estas últimas semanas, hablábamos fuera de cámara, vos percibías, con los contactos que tenés por tu trabajo, cierto, no digo optimismo, pero cierta sensación del oficialismo, de decir, guarda que estamos levantando. También es cierto, y yo quiero coincidir con vos, en que me parece que ya no alcanza en los momentos de crisis el discurso de no, porque es malo, porque de hecho, si bien el famoso riesgo Cuca que explicó el gobierno, o quiso explicar, para mí de manera fallida, sobre todo por los saltos del mercado estos últimos días, las dificultades que tiene la economía, es algo que no fue el centro de la campaña. El centro de la campaña es, mira, nosotros hacemos esto, vamos a seguir con esto, y además tiraron sobre la mesa algo que para mí es demencial, que es las reformas laborales impositivas y legislativas previsionales que prima facie, Walter, no son buenas noticias, porque como también hay alguien diciendo por ahí, si la reforma laboral y la reforma previsional fueran buenas noticias, te las contarían antes de votar, no después. Ahora, sin embargo, el gobierno indudablemente pone eso sobre la mesa, no lo oculta, ni mucho menos, y aún así obtiene respaldo. Y yo creo que tiene que ver con que durante mucho tiempo hablamos de estos temas, ¿no? De si la Argentina estaba atrasada en cuanto al modelo laboral. Hablemos de la reforma laboral específicamente. ¿Por qué no se generaban nuevos puestos de trabajo en el sector privado? ¿No? Lo venimos marcando. Hace décadas que estamos con un nivel de trabajo del sector privado similar. Las modificaciones las vemos en el sector público, con más empleo en unos tiempos y con menos en el tiempo de Javier Milei sobre todo, y el recorte del gasto estatal, pero con un crecimiento de lo que tiene que ver con la informalidad muy grande, ¿no? Cada vez vemos más empleo informal, y obviamente que eso lo que implica es menos aportes, y menos aportes implica más problemas previsionales. Bueno, la historia, que no solamente es de Argentina, ¿no? Es una historia que se ve en todo el mundo. Hay problemas con los sistemas previsionales porque no hay la suficiente cantidad de trabajadores formales que aporten para poder atender a aquel jubilado que va a percibir sus saberes, ¿no? Entonces, hay un inconveniente ahí que en algún momento hay que ver cómo se resuelve. El punto acá clave, creo yo, es que el crecimiento de la informalidad y la dificultad para poder generar nuevo trabajo formal llegó un momento en el cual las generaciones actuales empiezan a reclamar esa posibilidad. Sí, ¿no? y con todo derecho. Y con absoluto derecho, ¿no? De poder trabajar, de poder tener un ingreso, de poder proyectar y planificar. Sí, tener, ¿no?, una obra social, tener la vida, derechos básicos. Tener la vida que todos queremos tener y no tener que ir a buscarla fuera del país. Está, ¿no? claro. Bueno, entonces, en el estado en el que estamos y con tantos años recorriendo el mismo camino, evidentemente no estamos encontrando una solución. Si la reforma lo será, habrá que ver la letra de la reforma y habrá que debatirla y habrá que discutirla y habrá que ver una vez puesta en práctica que tenga el resultado que se promete. Hoy por hoy, sin reforma, la situación es la que tenemos. El día de mañana, con reforma, es posible y esperable que sea un escenario diferente. ¿Será mejor o será peor? Dependerá del debate político que se dé y que sea abierto, que haya diálogo, ¿no? Que esa es la instancia en la cual creo que el gobierno chocó en gran parte de la primera mitad de mandato y que ahora sí o sí necesita establecer, necesita abrir para poder inclusive conseguir la aprobación de esas reformas. Está claro. Porque con todas las bancas que obtuvo el gobierno nacional no le alcanza para garantizarse siquiera el quórum en una de las cámaras. Va a tener que dialogar,
va a tener que abrir los temas a debate y a partir de ahí ver un punto en común, tratar de avanzar en políticas de Estado. Tantas veces lo hablamos esto, ¿no? Que la Argentina no tiene. También está el eterno debate, ¿viste? Que es, bueno, ¿qué es lo que genera empleo? ¿Es solamente cierta flexibilidad, cierta amabilidad en lo que son los contratos laborales y los ceses, de manera tal que el empresario, el inversor, la pyme diga, esto lo hemos escuchado tantísimas veces, bueno, yo entonces, como me es más fácil contratar y me es más fácil, siempre en teoría, desligarme del trabajador que no me sirve, voy a tomar más, ¿no? Hasta ahí es la teoría que, como vos también decís, Walter, se ha discutido, se ha hablado desde aquella ley Banelco, la prehistoria, siempre está eso sobre la mesa, pero también me parece que en este debate nos olvidamos, y es algo que este gobierno sí padece, porque lo marca el propio Fondo Monetario Internacional, lo marca el propio presidente cuando dice los argentinos estamos muertos, que es una dificultad económica, una caída en el consumo y una caída en la actividad que me parece, Walter, hace difícil creer que simplemente con cierta flexibilidad o amabilidad en las contrataciones y en las desvinculaciones se solucione el tema del empleo, porque básicamente yo, si tengo una empresa, voy a tomar más gente, no solamente porque me sea más barato, sino antes que nada porque necesite producir más, porque se está consumiendo más. En la Argentina hoy ni se produce más, ni se consume más. No, pero está claro que acá es definir qué es primero, el huevo o la gallina. Está claro, ¿no? también. Si vos tenés los ingresos suficientes, vas a consumir. Si no los tenés, no vas a consumir. Y eso lo sabemos. Y también sabemos cuál es la dificultad de tener los ingresos en tu bolsillo, pero que no los tenga el país, ¿no? Lo del déficit fiscal y la inflación que genera esto. Bueno, claro, lo que venimos escuchando, ¿no? En el discurso oficialista, en el discurso opositor, esa discusión de modelos que nos llevaron a este escenario. Hay un apoyo popular evidente a la propuesta en sí, ¿no? Que está realizando el gobierno. Habrá que ver después cómo se termina de concretar. Cuando uno lo escucha al presidente Milei en estos últimos días, inclusive al ministro Caputo, hacen una consecución lógica que vos decís, ah, sí, la verdad, tienen razón, qué simple que es esto. Bueno, evidentemente no ha sido tan simple a lo largo de la historia y habrá que, insisto, habrá que leer la letra chica. Con más empleo se puede generar mayores ingresos, con mayores ingresos más consumo, con más consumo más recaudación, con más recaudación mejores jubilaciones. Bueno, toda esa hilera de consecución de cosas podemos decir que es muy positiva. El punto es cómo arrancamos, a dónde llegamos y qué se pierde en el camino, ¿no? Ese es el punto que hay que discutir hoy por hoy. Me parece que conseguir empleo es necesario para una gran parte de la sociedad. Las condiciones del empleo, sostenerlas y que no se pierdan derechos también es muy importante para gran parte de la sociedad. ¿Cómo encontrar esa ecuación? Me parece que es el punto que se va a discutir a lo largo de todo el 2026, ¿no? Sí, y por supuesto que va a necesitar, como vos bien decías, Walter, no solamente un acuerdo amplio parlamentario, sino social. Quiero decir, sí, aquí los sindicatos que se han mantenido llamativamente al margen, yo no sé si porque están, como a veces pasa, y no hay que asustarse, intentando acordar o ver que la cosa funcione más o menos de acuerdo a sus intereses, si no están directamente en la discusión o si esperan esa discusión con los guantes puestos. La verdad que no sé qué es lo que está pasando. Es cierto también que para mí esta altura de la gestión política es incomparable, pero recordemos también que el gran escollo de Macri, un Macri triunfador, a lo mejor con más margen que Milei, incluso en estas últimas elecciones de medio término, sí, se encontró con una férrea resistencia social, sí, y política que le hizo, y también tenía una situación económica que le terminó estallando. Todo eso hizo eclosión y un Macri que también parecía el macrismo como tal, el Juntos por el Cambio, entonces, un proyecto político que venía a quedarse en Argentina y por largo tiempo, en pocos meses, finalmente se desdibujó. Yo, me parece que a diferencia de eso, veo en Milei, y no solamente en Milei, en los apoyos que tiene Milei, ni que hablar de Estados Unidos, mira qué apoyo menor que se consiguió, sobre todo del mundo empresario, le veo a él una decisión de encarnar esa representación
mucho más firme. Sin El duda. que le quite eso a Milei no sabe lo que está viendo, está mirando otro canal. Claramente hoy tiene un respaldo financiero que no tenía aquel gobierno Claro. de Mauricio Macri. A pesar de que lo suponíamos, ¿viste? Porque estaba ese mito, Totalmente. no, lo van a ayudar. Sí, lo van a ayudar, hay que verlo, ¿no? Sí. Show me the money, como dicen Claro, los claro, americanos. claro. Bueno, finalmente está llegando el gobierno nacional en una condición fiscal diferente a la que llegó en su momento Mauricio Macri a esa elección de medio término. Y creo que eso fue, además de mostrarse como un aliado de Donald Trump y en esta pelea geopolítica que tiene Estados Unidos con China, con Rusia en el mundo, necesitaba tener un aliado de este lado del mundo. Bueno, vino todo ese apoyo de la administración republicana que les permitió a Milei transitar la última semana agarrándose un poco de las paredes, pero para sostener el tipo de cambio, y ahora, bueno, empezar a ver números un poco más lógicos, ¿no? No eran tan lógicos esos que veíamos por el temor que te genera una incertidumbre grande como había en el resultado electoral, como tampoco fueron tan lógicos ese salto enorme del 50% que tuvimos en las acciones, en la caída fuerte del dólar, la caída fuerte del país al día siguiente. Habrá que ver ahora cómo construye Milei, y eso es lo que le va a permitir establecer que el riesgo país realmente baje a un nivel en el cual pueda, como cualquier país del mundo, ir a buscar financiamiento en el mercado internacional o tener que seguir dependiendo del tío Scottie Pippen y Donald Trump que le den una mano cuando no le alcancen los fondos para cubrir determinados vencimientos de deuda, ¿no? Lo que se prometió, que es el swap de 20.000 millones, y lo que se prometió también, que todavía no se concretó, que es el préstamo repo con bancos y con fondos soberanos, entre los cuales está JP Morgan y otras entidades interviniendo, de otros 20.000 millones de dólares, le alcanzarían claramente para poder llegar hasta el final de mandato y cubrir todos los vencimientos de deuda que tiene. Habrá que ver, insisto, que eso se concrete en la medida que pueda avanzar Milei con los deberes que tiene previstos. Reformas, acuerdos con la oposición, respaldo a políticas que permitan inversiones más allá del año o 2 años que le queden de mandato, sino poder proyectar más allá. Eso es lo que está por verse, la capacidad negociadora y la capacidad política que tenga esta gestión en esta nueva etapa. Habrá que ver con qué figuras, ¿no? Cómo termina de conformar el gabinete también para eso, qué lugares le da a aquellos que quiere tenerlos un poco más cerca, un poco más de su lado a la hora de votar. Me parece que ese es un punto muy interesante para seguir. ¿Cómo van a ser esas negociaciones, ¿no? Y también ver, para mí, Walter, el humor social, ¿no? Porque es cierto que el gobierno ha triunfado en las elecciones, Sí. pero también es cierto que desde el punto de vista argumental o de la estructura de su relato que tienen todos los gobiernos, así que tampoco nos asusta eso. Si un gobierno no tiene su épica y su relato, pues que no sé qué está haciendo allí en la Casa Rosada. Y está bien que el gobierno se constituyó, sobre todo, como oferta electoral. Vos bien lo decías, de este último fin de semana, primero en el camino a seguir, la firmeza de decir, mira, nosotros vamos a ir por acá, caiga quien caiga, llueva o truene. Y también, no es poco menos, es ahora o nunca, si nos mancamos ahora, se cae todo, la campaña del miedo, o como también lo dijimos aquí, el riesgo Cuca. Bueno, hay un caballito de batalla que el gobierno debe abandonar, que es el riesgo Cuca, precisamente, porque hay por lo menos este año y el año que viene, y a juzgar por lo que son las conductas electorales, estaría por verse incluso si en el 2027 el riesgo Cuca como tal constituye un factor real de poder, como para disputarle a Milei su hegemonía. Te decía del humor social, Walter, porque me parece que esta misma sociedad que yo, insisto, destaco, inclusive cuando no vota como a mí me gusta, como no quiero, destaco por su capacidad de marcar la cancha, con su capacidad de decir ni tanto ni tan poco, porque si vos haces la cuenta, ¿cuántos votos del domingo o cuántos votos del 2023 fueron votos del 2011 de Cristina con el 54%? Seguramente muchos. Sí. Y eso no habla mal de la sociedad, para mí habla bien. Es, mira, dale, ahora no, ahora sí. ¿Con qué ofertas? Bueno, con las que tiene a mano, con la herramienta que tiene a mano. Yo lo que sí creo, es que, y quería saber tu opinión, es que si el gobierno, por fuera de lo que es todo su andamiaje político y su estructura fundacional, que también le pide el Fondo Monetario, digámoslo, le alcanzará para descomprimir una situación social que tiene hoy
índices muy preocupantes. El endeudamiento familiar, la caída en el consumo, el crecimiento de tarifas y de gastos de la clase media muy por encima de los aumentos salariales, son situaciones que no pueden quedar desatendidas. No, evidentemente no fueron lo suficientemente graves como para pesaron. jugarle un Claramente, voto en contra, Walter, ¿no? claramente. Con lo cual hay una demanda social evidente ahí, pero también hay un crédito para espero que me lo resuelvas, ¿no? Y en ese espero que me lo resuelvas, el gobierno siempre planteó, después de las elecciones va a caer la tensión. Lo peor ya pasó. Claro, va a caer la tensión, eso nos va a ayudar a que bajen las tasas. Si bajan las tasas, se renueva el crédito y eso moviliza un poco a la actividad económica y con eso vamos a tener un poquito más de billetes en el bolsillo. Bueno, habrá que ver, ¿no? Recién estamos en los primeros días postelectorales, qué es lo que deviene en noviembre, qué es lo que deviene en diciembre. Tenemos un debate político todavía por darse antes del recambio de cámaras y habrá que ver cómo termina eso, porque está el presupuesto sobre la mesa, ¿no? Y todavía tenemos bloques en los cuales el oficialismo sigue siendo la minoría, sigue estando en desventaja. Entonces, me parece que la instancia de negociación ya comenzó, o ya tiene que comenzar para el gobierno, si no quiere tener un fin de año con complicaciones como el que tuvo preelectorales, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver cómo sigue la historia. Está claro que, porque nosotros, así como nos ven, también conversamos mucho antes y después del programa, que el escenario para el gobierno se le presenta idílico. Yo no creo tanto en relación con el peronismo, que si vos después afinás unos números, para mí, como me dice mi terapeuta, el problema son las expectativas, ¿no? Es cierto que el peronismo, y sobre todo en Provincia de Buenos Aires, había dejado la vara muy alta. Sí. Y entonces, claro, a la luz de esa vara todo queda poco. Inclusive si hoy, que yo creo que Kicillof hubiera firmado con los brazos y la pierna, si hubiera ganado por 5 puntos, a lo mejor también hubiera dejado un gusto. Bueno, entonces, de hecho el propio Santilli, antes de raparse, dijo, yo si pierdo por menos de 5 puntos me rapo. Hasta él incluso veía eso. Lo que yo creo es dónde estamos y de qué manera podemos mirar un 2027 con el escenario que yo te decía casi idílico para el gobierno, porque lo que se pensaba iba a ser el contrapeso del gobierno no era el peronismo, era Provincias Unidas, que era un contrapeso por el medio, si es que el medio existe, ¿no? Sí. O, hablando del contrapeso, como le gusta decir a Piqueto, razonable, en donde no, con esto podemos hablar, pero estos se plantaron, tuvieron buenas elecciones provinciales, vieron que el gobierno se mancaba en septiembre, dijeron, bueno, es la mía. Bueno, para el gobierno es todo ganancia, porque si Provincias Unidas hubiera quedado un poco más fortalecido, esa negociación no era como, vení que te estoy esperando, que es la negociación de ahora, porque en realidad es cierto, es Argentina, nadie diga nunca, pero yo no me veo a Puyaro, a Yarlora, diciendo, acá estamos nosotros. No, claramente quedaron muchos heridos, ¿no? Porque lo que pasó en la provincia de Buenos Aires pasó en el resto de las provincias que habían desdoblado el calendario electoral también, ¿no? Le fue muy bien en las elecciones locales y a la hora de la elección nacional, con boleta única de papel, que muchos señalan es uno de los factores para ver este resultado también. Porque ¿qué implica? Cuando vos tenés la elección local separada de la nacional y con tu propio sistema de votación, con el sistema antiguo, bueno, las estructuras de los municipios tienen más músculo. Juegan, ¿no? Van y reparten las boletas, claro, ¿no? Van y hacen campaña para que sus propias legislaturas locales tengan a la gente que ellos desean. Bueno, hay un trabajo que no se hace de la misma manera para una elección nacional. Bueno, eso se replicó no solo en la provincia de Buenos Aires como modelo básico de lo que pasó, lo más importante, lo que vimos como referencia, sino también en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, donde la Libertad Avanza anduvo muy bien, y en muchas otras provincias del país, inclusive en aquellas en las cuales terminó ganando el oficialismo local, muy cerquita, con la Libertad Avanza, ¿no? Con paridades que no se daban en las elecciones locales anteriormente. Bueno, está dándose una señal a partir de eso. Ahora, ¿quiénes son los potenciales candidatos para el 2027? Después de este resultado es imposible saberlo. Sí. ¿Sabés quién termina su mandato? Sabés que Kicillof termina su mandato y no puede reelegirse como gobernador, con lo cual todo el mundo proyecta que puede ser un potencial candidato del peronismo en las elecciones del 2027, si no tendrá que buscar otro tipo de candidatura o otro tipo de actividad, ¿no? Como le pasa a muchos políticos.
¿Qué pasará con los gobernadores del interior? Y sabemos que a los exgobernadores como Schiaretti, que se jugó una ficha importante en esta elección, y no le fue nada bien, ¿no? Con lo cual es muy difícil que se ponga un traje de candidato a presidente dentro de 2 años. Hoy es muy difícil verlo. Habrá que ver qué pasa en 2 años. Argentina, 2 años es décadas en otros países, ¿no? Ni hablar. Con lo cual debemos esperar un poquito del tiempo para ver cómo se acomodan las fichas. Pero el peronismo, que es la gran fuerza contra la que disputa hoy La Libertad Avanza una potencial reelección, ya hay muchos que hablan de eso, fíjate vos cómo es esto, ¿no? Qué rápido que cambia el escenario. Pero no tiene hoy figuras, más allá del propio Axel Kicillof como representante de la provincia de Buenos Aires, figuras en el interior con un arraigo, con una potencia, si se quiere, electoral, que lo pongan sí o sí como un precandidato para dentro de 2 años, ¿no? Sí. Hay quienes hablan de Uñac en la provincia de San Juan, porque pudo retener ahí por lo menos la victoria para su partido, pero es difícil, ¿no?, de encontrar hoy esas figuras. Creo que tiene que reconstituirse también. Sí, ¿no? y lo que le falta al peronismo no solamente es una figura, sino un mensaje atractivo también. Exacto. Porque es evidente que la propuesta que ponen sobre la mesa no capta mayorías. ¿Cómo supo captar? Tampoco hay que darlo por muerto, ni mucho menos, pero hoy está en una encrucijada simbólica y discursiva, para mí más grave todavía que la falta de candidatos. Sin duda. Gracias, Walter. Un placer. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad.